¿Ustedes me pueden escuchar bien? Sí, en este momento sí. Ok, thank you. No sé qué pasaría si yo creo que es un problema del computador porque me cerró de una vez la sesión, o sea, qué raro. Muy, muy, muy raro. Bueno, entonces voy a empezar a compartir otra vez porque no sé por qué se cerró, qué raro, qué computador tan raro. Can you see the slide? No. Now. ¿Ahora la pueden ver? No. Ay, no, qué raro, ¿qué pasaría? Ahora. No. ¿No? Qué raro, no sé por qué. Qué extraño. Es como si no me dejara. Ay, Padre Santísimo. Es como si no me dejara abrir alguna. Voy a cerrar este video y esto a ver qué si es eso. ¿Qué pasó? Ay, hijo de madre. Es que no estaba dejando para animármelas, a ver si me las sabe. ¿Esto? Voy a cerrar la ¿Para presentación arreglárselas ahorita? y voy a volver a entrar a ver qué. Ya había aparecido. ¿Cómo es, güey? Hola. Bien. Ya casi. Sacamos entonces la tonta. La tonta. Dijo Jonathan, tengo un uno parecido como al de mi tía. Algo parecido. Espera. ¿Listo? ¿Ahora sí lo pueden ver? No. Tampoco. Ve qué tan raro. Ahora. No. No, a mí me sale una pantalla, pues se me sale en gris. Pero no sé si de pronto a las compañeras les descarga. Entonces, denme un momento y voy a intentar, bueno, voy a hacerlo acá desde el celular porque me parece muy raro. Es que yo creo que ese computador se me quiere como dañar. Le estoy pidiendo cambio. A ver, ¿dónde está la presentación? No, dice 4 comparativas, no, superlativas. Si no me toca entonces enviarles como unos pantallazos de la presentación para que la vayan viendo, bueno.
¿Por qué no? Listo. Toca solucionar. A ver. ¿Por qué no quiere? Qué raro. Listo, ahorita vamos a pasar a esa, bueno. Si les llegó la imagen. Yes. Ok, thank you. Entonces les estaba explicando como tal, ya iba a finalizar con la letra P, ¿sí? Con la P. Purpose. In this case, the purpose is sleeping or wearing or flower, ¿sí? Entonces tenemos como tal estas letras como para recordar el uso de los adjetivos, ¿sí? Entonces, en cuanto a opinion, pues actitud, observation, size, height, age, how old it is, shape, weight, length, in color is color or approximate color, in origin is where is it from, material, what is it made of, and the last one is purpose, what is it used for, ¿sí? Entonces tenemos como tal esos como esos pequeños tips o recorderis como tal en cuanto a las letras y en cuanto al uso de los adjetivos. También tenemos, dice que bloqueo esto acá. También tenemos before adjectives must noun, we normally have a determiner a and the, my, your, her, for, these, those, and some, ¿sí? Entonces, tenemos en cuanto al uso de estos, digamos, de estas letras o del uso de los adjetivos, sí, ahorita. Y estos van antes de los adjetivos, ¿sí? Entonces van antes de los adjetivos más el noun. Pero entonces más adelante les voy a explicar como tal. Entonces, examples. A wonderful large round Spanish marble table, my brown leather-lined boots, and the little old man. ¿Sí? Entonces, como tal, tenemos ese ejemplo. Entonces, ya para cerrar lo de los adjetivos, es como algo muy somero para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora tenemos los determinantes. Los determinantes, y ya les voy a enviar el screenshot de esa diapositiva. Entonces, pues tenemos acá los determinantes. Determiners are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something specific or something of a particular type. In this case, possessive, ordinals, numerals, articles, quantifiers o predeterminantes, ¿sí? Entonces tenemos como tal, este tema de los adjetivos van como en conjunto, ¿sí? Con esta información que les estoy dando. Entonces, por otra parte, let's continue with the topic comparative adjectives. Entonces, in this case, here we have comparative adjectives, the rules. Entonces tenemos acá las reglas, ¿sí? Pero entonces les voy a decir muy someramente porque ya tengo unos ejemplos establecidos para que ustedes le coloquen más atención, ¿sí? Entonces esto es como más somero para que lo tengan en cuenta, pero ahorita voy a hacer la explicación. Entonces en la regla entonces le agregamos la ER en cuanto a los comparativos, ¿sí? Entonces, también como segunda regla, tenemos que a la Y se le cambia al adjetivo que termina con Y, se le cambia y se le coloca una I latina y la ER, ¿sí? Lo mismo a las double slash consonants, ¿sí? Entonces, tenemos
pues en este caso tenemos una vocal y una consonante, entonces se le tiene que duplicar la consonante y se le agrega la ER, ¿sí? Y también tenemos las que son de 2 o más sílabas. Ya tenemos acá beautiful and dangerous. Y también tenemos las irregular forms, ¿sí? Entonces, por allá en el colegio alguna vez tuvimos como un listado de los verbos irregulares que uno se aprendía, mejor dicho, de memoria. Entonces acá tenemos los irregular forms, ¿sí? Y estos son de memorizar porque, pues, como tal, así están establecidos. Let's continue with the more examples, ¿sí? Entonces tenemos más ejemplos. Vamos a seguir. Continue. Y ahora sí les voy a enviar un screenshot de la explicación porque no quiso servir para compartir. Es que ¿por qué tan raro? Porque no quiere compartir. Entonces tenemos los comparative adjectives, ¿sí? Entonces acá lo tenemos, o sea, tenemos el adjetivo muy básico, ¿sí? Entonces sin agregarle nada. Entonces tenemos short, small, big, tall, old, young, smart, and pretty, ¿sí? Continue with the explanation. The add er. Entonces, comenzamos como tal la explicación, ¿sí? Cuando se le agrega la er. Entonces, no pueden ver la presentación, pero sí están viendo los screenshots. Yes, eso sí están llegando. Ok, thank you. Entonces, en el que les acabé de enviar. No, este no se los he enviado, qué pena. Listo. Entonces, el que les acabo de enviar, entonces, ya le agregamos la ER, pero debemos tener en cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, el adjective big, ¿sí? Entonces, a este adjetivo se le duplica la consonante y se le agrega la R, pero entonces quiero que vean una cosa. Tenemos el primer adjetivo que es short, ¿cierto? Entonces, como bien sabemos, este adjetivo termina en consonante. Por lo tanto, se deja tal como está y se le agrega la R, ¿cierto? En el segundo tenemos small, pero en este small tenemos vocal consonante, pero la dejamos normalita y le agregamos la ER. En este caso, tenemos big, tenemos que termina en vocal consonante. Como termina en vocal consonante, entonces le duplicamos la consonante, perdón, y le agregamos ER, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué en small no? Porque usted terminó con vocal y consonante. Pero pues eso ya está establecido como tal en esa regla gramatical. Porque, por ejemplo, si le duplicáramos esta consonante de small, o sea, como que ese verbo quedaría impronunciable, ¿sí? Pero ya está establecido así, aunque se cumpla la condición de que es vocal consonante, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta digamos, estas pequeñas cositas que uno encuentra en el idioma inglés, que uno a veces dice, pero pues tan raro, ¿cierto? Pero pues eso ya está establecido como tal. También tenemos acá en tall, también lo mismo. Aquí observamos vocal, consonante, entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué no duplicamos esta consonante? Porque pues lo que ya les venía mencionando, que ¿cómo le vamos a dejar una doble L? O sea, eso quedaría impronunciable, entonces eso ya está establecido así. Entonces debemos como tener en cuenta esas pequeñas cositas que uno dice, entonces a este no le vamos a duplicar la consonante, pero lo vamos a dejar
Así. También tenemos old. Old, entonces va consonante, consonante, entonces, ¿qué le agregamos? La ER. También tenemos young, consonante, consonante, ER. Smart, consonante, consonante, ER. ¿Sí? Y también tenemos pretty. Pero entonces, como pretty termina en Y, entonces en este caso le quitamos la Y y le agregamos la I latina y más la ER, ¿sí? Entonces, es como para que tengan en cuenta esas pequeñas cositas que a veces nos hacen equivocar o a veces no nos hacen, digamos, aplicar como tal bien la parte gramatical, ¿sí? No me acuerdo, ayer les dije a algunos compañeros, pero es que no me acuerdo cómo se llama esa materia cuando le enseñan a usted todo lo de la pronunciación, cuando usted, no, es que no recuerdo esa materia, es que la tenía y se me olvidó, que le muestran a usted todo como tal el sistema para usted pronunciar y que cómo se produce el sonido, que entonces usted va a pronunciar la P y es una P seca, o que, bueno, todo lo que es en cuanto a la pronunciación, no recuerdo cómo se llama En lengua, creo que es en lengua materna que enseñamos como fonética. Esa es fonética, sí, ya me acordé, muchas gracias, sí, esa es fonética. ¿Ustedes ya vieron fonética? Yo ya vi lengua materna, que en esa fue donde me dieron parte de eso. Sí, no sé, antes, pues en mi antigua malla, en mi malla curricular antigua, no sé si ustedes están en la antigua o en la nueva. No sé. Pero en esa, a nosotros nos daban una materia sola de fonética, entonces todo de cómo se pronunciaba, las letras, hasta nos mostraban como todo el sistema como tal de para producir el sonido en cuanto a nuestra nariz, a todo lo nasal, ¿sí? Entonces era muy bueno, pero pues ahí en esa materia pues aprendí como tal esos pequeños tips. También uno aprende que cuando en la pronunciación así se escriba y usted lo mire como consonante, pero cuando usted pronuncia con vocal. Entonces ahí se tiene que aplicar una regla diferente, pero esa solamente se ve en esa clase que es de phonetics. Y se llama Phonetics and Phonology. No sé si ustedes la ven en esta malla curricular. Let's continue. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a esta explicación. No. Entonces, continuamos. Voy a hacer un screenshot. Tenemos un screenshot about the presentation. Entonces tenemos acá el uso del than, ¿sí? Entonces este es utilizado para explicar algo de superioridad, ¿sí? Is used to compare. Entonces tenemos unos ejemplos. Tenemos I'm shorter than my mother and Monday was hotter than Saturday and Maria is younger than Luisa, ¿sí? Entonces, como tal, tenemos acá en el comparative adjective, short, but in this case, at year. En the second sentence, hotter. Entonces, tenemos acá que se le duplicó la consonante y se le agregó la R. Entonces, se cumple la condición que les estaba explicando. Y aquí en young, solamente pues como que está consonante, consonante, pues tenemos la ER, ¿sí? Entonces este than
es solamente, lo utilizamos, esto es para decir que yo soy, mi mamá o María es más joven que Luisa, ¿sí? Entonces el than vendría siendo como un que, ¿sí? Pero esto es solamente utilizado para explicar algo de superioridad, cuando yo soy superior o cuando estoy explicando algo que es superior, ¿sí? Y si, por ejemplo, es inferior, también aplica, es decir, si yo voy a decir yo soy menor que, o ahí no aplicaría eso. No, ahí no aplicaría. Este solamente es para superioridad, ¿sí? Entonces, este No. lo, digamos, lo traje aquí porque es como algo muy común, ¿cierto? Y es algo como muy básico. Pero encontramos más, ¿sí? Tenemos el less, que vendría siendo el de menos, ¿cierto? Pero en este caso no lo traje para explicar porque quería solamente explicar comparativos y adjetivos. Ok. Para no confundirlos y explicarles muchas cosas, entonces, pero en la otra clase, yo creo, en un espaciecito les explico más sobre eso, ¿sí? Entonces, continuamos con más ejemplos, pero entonces vendría, bueno, ahora Estaba vamos por a... acá revisando y sí, en el semestre 5 se ve una materia que se llama English Phonetics. Ah, pues ya cambió el nombre, antes era Phonetics and Phonology. Y pues esa es durísima porque esa es como tal, o sea, eso está como le diría, como algo que es como desde el inicio, o sea, todo, cómo se produce el sonido, mejor dicho, no recuerdo, o sea, es que no recuerdo muy bien, pero de pronto en la próxima clase les muestro en unas presentaciones que yo tengo cómo se origina el sonido y todo. Y digamos, cuando usted va a producir un sonido, por dónde pasa, es chévere. Entonces continuamos pues con los superlative adjectives. In this case, superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality, the tallest, the smallest, the farthest, the highest. They are used in sentence where a subject is compared to a group of objects. Noun, subject, verb, the superlative adjective, and noun. The group that is being compared with can be omitted if it's clear from the context. Final example below. In this case, here we have the examples. Here we have the examples. My house is the largest one in our neighborhood. In this case, superlative adjectives at est. ¿Sí? Entonces, en el superlativo solamente pues agregamos la st, ¿sí? Entonces, this is the smallest box you've ever seen. Your dog ran or rocks at the same time. ¿Sí? Entonces tenemos esto, pero esto es como muy somero. Ya les voy a hacer una explicación. Reuniendo como tal lo que es comparativos y superlativos para que lo vean como más resumido y que lo entiendan un poco más. No sé si hoy me estoy haciendo entender porque a veces uno se siente como que es, como que sí, como que no. Sí, sino que este tema es un poco denso porque son como varias cosas al mismo tiempo. Sí. Les envío un video para que ustedes lo vean y entonces ahí en ese video nos muestran algunos comparativos y algunos superlativos. Entonces es un video muy corto para que por favor lo vean. Ok.
Listo, entonces ya observaron el video. Yes. Entonces, ¿me pueden decir cuáles comparativos y superlativos se identificaron? Younger. Ujú, mm, Tengo una duda porque, por ejemplo, yo ahí vi uno que decía biggest. sí, O sea, no estaba como bigger. porque ese es el superlativo. Biggest es el superlativo y bigger es el comparativo. Ah, ok. ¿Sabes cómo decir que algo? Bueno, entonces biggest. Es lo que yo me acuerdo más o menos. Sí, es que es un poco complejo porque uno como que se llena de muchos temas, pero pues ya le toca a uno como ir memorizando todas esas cositas porque sí, siempre es un poco complejo. Por ejemplo, vi varias veces Sí, una palabra que es little, pues se escribe little, sí, como poco. Ese ujú, también aplicaría. sí, claro. Y entonces a ese se le agrega la R, little, quedaría así. Little, ok. Entonces, continuamos como tal. Ahora les voy a enviar este screenshot. Entonces, en esta imagen tenemos como tal, ahí sí tenemos las diferencias, ¿cierto? Entonces, que al comparativo se le agrega ER y al superlativo se le agrega ST o ES o en la parte comparativa se le agrega R, ¿sí? Entonces, tenemos en estos dibujitos tenemos como tal las diferencias. El adjetivo básico, strong, ¿sí? El comparative, stronger, and the superlative, strongest, ¿sí? Entonces, ahí vemos esas diferencias del comparativo, superlativo y el adjetivo básico. Pay attention in this case. In this case, here we have three letters, A, letter B, and letter C. If we describe these three people, we could say this sentence. A is tall. Is tall is the basic adjective. B is taller than A. And C is tallest. Entonces tenemos aquí estos tres monachitos, así como cuando uno los hacía, como cuando uno estaba en el colegio. Entonces tenemos esos tres monachitos. A estos tres monachitos le dimos como una característica y le decimos que él corresponde a la letra A, el primero a la letra A, el segundo a la B y el tercero a la C, ¿sí? Entonces, como podemos observar, este muñequito A es más pequeñito que todos los tres. El B vende siendo un poquitico más grandecito y el C pues obviamente es el más alto, ¿sí? Entonces, esto en cuanto para explicar el comparativo y el superlativo, ¿sí? Entonces, tenemos que A, ¿sí? El primer muñequito que tenemos, vendría siendo el adjetivo básico, normalito, sin agregarle nada. Que en este caso, el adjetivo vendría siendo todo. B
vendría siendo el comparativo, ¿sí? Y el C vendría siendo el superlativo, ¿sí? Now, when I said Art is tall, I just used an adjective tall. That's our basic adjective. Entonces, como venía diciendo, entonces este adjetivo tall, acá como lo tenemos, es básico y ya tenemos así sucesivamente comparativo y superlativo, ¿sí? When I said taller, in this case, comparative adjective, that is when you compare two people or places or things, and so that is called the comparative adjective. It compares two things. Entonces, como venía diciendo, entonces cuando decimos que taller vendría siendo comparativo, ¿cierto? Entonces, el comparativo se utiliza cuando vamos a describir dos personas, dos lugares o dos cosas, ¿sí? And when we say she is the tallest, tallest is the superlative adjective. The tallest is the superlative adjective. It means the most of something. In this case, I don't remember this part. In this case, the most in terms of height, so it becomes the tallest. Entonces tenemos acá el superlativo, que el superlativo es cuando vamos a explicar algo o vamos a recoger algo más grande, ¿cierto? O vamos a comparar tres o más personas o más lugares o más cosas, vendría siendo más grande. Entonces, en este caso, venimos de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces, el particular vendría siendo el adjetivo y ya el general, ¿sí? Vendría siendo el superlativo, ¿cierto? Entonces, comparative adjectives, compare to people, places, or things. Superlative adjectives, compare three or more people, places, or things. ¿Sí? Entonces, aquí como ya lo había explicado, entonces debemos tener en cuenta eso en cuanto a los comparativos y a los superlativos, ¿cierto? Entonces, I'm going to show, or you, ¿quién me está llamando? Oh, sí. Give me a minute, please. Please. Listo, qué pena, es que recibí una llamada del trabajo y pues tenía que contestar. Qué pena con ustedes. Entonces, como les estaba diciendo,
Bueno, entonces acá les voy a mostrar este cuadrito. Bueno, ustedes lo están viendo ahí en la presentación que les envié o en el pantallazo que les envié, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cold, colder and coldest, large, larger, the largest, hot, hotter and the hottest. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, tenemos como otra condición, por así decirlo. Entonces, cuando es de una sílaba, le agregamos la ER, ¿sí? Entonces, en este caso vendría siendo cold. Pues cold porque el sonido es uno solo, ¿cierto? Y es de una sílaba como tal. En dry y en happy, ¿sí? Entonces, es como es de dos sílabas, ¿sí? Happy. Entonces, le quitamos la Y y le agregamos la I latina más la ER, ¿cierto? Y en cuanto a dos sílabas o más, entonces le agregamos more or the most, ¿sí? Y entonces acá tenemos lo de los irregular forms, que es good, better, the best, bad, worse, perdón, aquí no es worse, sino the words, es words, sí. Entonces tenemos como tal eso en cuanto a los comparativos y a los superlativos, ¿cierto? Este es un tema un poquitico ladrilludo, pero pues, y a veces un poco confuso, pero pues todo en cuanto a la práctica se puede lograr aplicar correctamente, ¿cierto? No sé si tengan alguna duda en cuanto a este tema. Yo sé que es difícil, digamos, hacer esta sesión así que solamente vean los pantallazos, pero sí, en ese caso sí les pido muchas disculpas porque la verdad sí, mi computador está un poco dañado. Tranquila, yo tengo una pregunta, es decir, los que son de más de dos sílabas, ¿siempre van con more o con the most? ¿Cualquiera de las dos o eso depende del contexto? Sí, ajá, sí, así es. Sí, entonces si tienen dos más, o sea, más de dos sílabas, entonces van con more or the most, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos intelligent, que tiene más sílabas, ¿cierto? Entonces, en Sí, este caso, eh, este adjetivo vendría con the most, ¿sí? Lo mismo con modern. ok. Entonces, eso es en cuanto a comparativos y superlativos, y el tema es un poquitico extenso, pero pues igual esto con práctica se puede afianzar como tal el conocimiento. Y ya para terminar, yo sé que esta sesión así está un poco difícil y pues yo les agradezco que estén todavía en línea porque sí. Entonces tenemos ya un videíto, ¿sí? Donde ellos hacen ejercicios y en la conversación, ¿sí? Y ellos hacen una explicación como tal de los comparativos y de los superlativos. Entonces, quiero que lo vean, por favor.
Listo, entonces no sé si ya vieron el video. Yes. Ok, entonces ahí como tal, el video, digamos, hacían como las comparaciones de, digamos, de las ciudades, de un familiar a otro. En este caso, como que estaba ella comparando la mamá y el papá, ¿sí? Entonces, que el papá o la mamá es más vieja o más joven, ¿sí? Entonces, en ese caso, vendría siendo lo de comparativos y superlativos. Eh, espero la próxima clase que estoy diciendo mañana, que me mejore como tal este computador, o en este caso me tocaría comprar uno nuevo para poder hacer las presentaciones o presentar de una mejor forma la clase y no que tengan que ver por pantallazos la clase. Les agradezco por estar presentes el día de hoy. Dios los bendiga y nos vemos mañana con el favor de Dios. Muchas gracias a usted. Una feliz noche. Les bendiga. Igualmente. Bye. Bye.